Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del fascinante mundo de la educación. Vamos a compartir la plataforma conceptual en el diseño instruccional. Esta tercera actividad apunta de manera directa al diseño instruccional, que es el tema central del curso. Así se llama, diseño instruccional. Y aquí nos vamos a referir a una serie de conceptos que están vinculados al gran concepto de diseño instruccional. Pero antes de abordar justamente la plataforma que conceptual para el diseño de instrucción, me gustaría darle una mirada, una revisada al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje del aula, que muchos de ustedes estoy seguro que conocen muy bien. Vamos a mirar por un rato, observar, vamos a analizar el diagrama que aparece a continuación. Salta a la vista el inicio del diagrama en la parte superior izquierda, ¿no? Contenidos. Acto seguido, el profesor, que a través de cierto y determinado contenido genera una actividad de explicación a los alumnos, y para ello se apoya en algún material impreso, sugiere al estudiante trabajo individual y algunos trabajos de tipo colectivo a través de grupos competitivos. Una vez el profesor o el maestro, una vez administra ese contenido a través de esos medios que acabamos de nombrar, convoca a los estudiantes a una prueba, que por lo general la llama examen. Y el resultado, sobre la base del resultado de ese examen, el estudiante aprueba o reprueba. Evidentemente, la actividad de aprobar o reprobar genera una reacción motivacional de premio o castigo. Es decir, si por lo general cuando el estudiante aprueba se siente premiado, y cuando el estudiante reprueba se siente castigado. Y a lo mejor la consecuencia de la aprobación es la promoción de un curso, la promoción de un tema a otro, la promoción de una unidad a otro. Y por el otro lado, la reprobación nos conlleva quizás a repetir la unidad, repetir el tema o repetir el curso. El diseño instruccional como concepto, como proceso, trata de servir de base útil para que este proceso no tenga estas características. Quizás sea un proceso que de una u otra manera genere las condiciones para el que el estudiante tenga cierto éxito. Es decir, no es determinista, no significa que un excelente diseño genere un excelente resultado, no. Pero sin un buen diseño es posible que el estudiante se dificulte a lograr buenos resultados. Antes de entrar en la parte conceptual de diseño, me gustaría por otro lado también responder el siguiente planteamiento. ¿Por qué los estudiantes no aprenden de manera adecuada? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por qué los estudiantes no aprenden de manera adecuada? Piénsenlo. Fíjense lo que dicen los investigadores al respecto de esta pregunta.
Los estudiantes en ocasiones no aprenden de manera adecuada porque no saben lo que tienen que aprender. ¿Qué les parece? A veces enunciamos el contenido, desarrollamos el contenido con la mejor intención, con los mejores recursos, en el mejor ambiente físico posible, pero nunca le enunciamos o le decimos a los estudiantes qué es lo que él debe ser capaz de hacer o saber una vez concluya ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra razón sigue así, porque no saben cómo lo tienen que aprender. Vuelvo a lo mismo. Damos contenido, desarrollamos un tema, es posible que le digamos al estudiante qué es lo que tiene que aprender, pero no le damos las opciones, las alternativas de cómo él va a hacer, cómo va a proceder, cómo va a actuar para que logre ese aprendizaje. Una tercera tiene que ver con los recursos. A veces sabe lo que tiene que aprender, sabe cómo lo va a hacer, pero no sabe con qué recursos, con qué instrumentos o con qué herramientas lo puede aprender. Y finalmente una muy importante, quizás la más importante, la número 4, porque el estudiante no está motivado. Y el estudiante no está motivado porque lo más probable es que ignore, no sepa las 3 anteriores, y eso le genera quizás una gran preocupación, una gran inquietud, y por lo tanto no está ganado para aprender. Podríamos ahora pensar qué características esenciales podemos conseguir en el concepto de diseño instruccional. ¿Qué les parece? Entonces vamos ahora de manera concreta a hablar del concepto de diseño de instrucción. Y como siempre vamos a pensar por 1 minuto, 2 minutos, o qué características esenciales tiene ese concepto. Y formulo de nuevo la pregunta. Cuando les hablo de diseño instruccional, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué características están asociadas a este concepto? Muy bien, ya pensamos algunas cosas, ¿verdad? ¿Será el diseño instruccional un proceso o un producto? ¿Será que el diseño instruccional sustituirá el contenido? El diseño instruccional es una fórmula mágica que permite que el estudiante aprenda. El diseño instruccional es un formato, un formulario que hay que llenar para garantizar que el estudiante aprenda. Pareciera que estas cosas no son, ¿verdad? Vamos a ver un concepto. Ahí tenemos en pantalla un concepto proveniente de un trabajo que me ocurrió realizar en esa época, en el año 95, y sin embargo el concepto se mantiene vigente. Un proceso que organiza de manera sistemática un conjunto de componentes de naturaleza instruccional con el objeto de satisfacer necesidades y metas de aprendizaje. Bueno, reafirmamos que el diseño instruccional es un proceso de organización que de manera sistemática arregla un conjunto de componentes de naturaleza instruccional o educativa para un fin específico. ¿Cuál es? Que el aprendiz satisfaga sus necesidades y logre metas de aprendizaje. Muchos autores sostienen que no solamente se organiza de manera sistemática, sino que se organiza de manera sistémica, es decir, podemos considerar el diseño como un proceso sistémico, donde se presentan unos insumos, dichos insumos se someten a un proceso y dicho proceso
genera un producto que se puede verificar de manera concreta. Otros autores sostienen que es un proceso lógico, un proceso dialéctico, es decir, un proceso donde las cosas no van en una sola dirección, sino que en un momento determinado hay que tomar y retomar ciertas decisiones durante el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Les muestro también una aproximación al concepto de otro señor conocido, el señor Tennyson. Robert Tennyson también escribe un concepto de diseño y dice que es un conjunto de procedimientos que orientan al profesor, al docente, al diseñador para desarrollar la evaluación, el análisis, el diseño, la producción y la implantación de un ambiente de aprendizaje. Y me pregunto, o nos preguntamos ahora, ¿será posible ver el diseño como proceso, como una realidad, como una disciplina o como una ciencia? Pues sí. Fíjense estas especulaciones interesantes que voy a colocar aquí. Vamos a ver el diseño como un proceso. Desarrollo sistemático de especificaciones instruccionales con base en teoría de la instrucción y del aprendizaje. Como una realidad, el diseño puede comenzar en cualquier punto del proceso y luego se describe como si hubiese ocurrido de manera sistemática. Eso quizás es la práctica lo que nos va a permitir entender ese diseño como realidad. Como disciplina, podríamos aproximarnos a decir que el diseño instruccional es una rama del conocimiento relacionada con la investigación y la teoría de estrategias de aprendizaje y su consiguiente desarrollo. Y como ciencia, la ciencia de la creación de especificaciones detalladas que faciliten el aprendizaje. Evidentemente, esta es una gran especulación. El diseño instruccional, repito, no es determinista. Quiero decir que el hecho de un diseño adecuado no significa un éxito absoluto del aprendizaje por parte de los estudiantes. Pero sin un diseño adecuado es posible que el éxito no sea alcanzado. Vamos a ubicarnos ahora en otra pregunta. ¿Es el concepto de diseño instruccional un concepto aislado? ¿Qué piensan ustedes? No es aislado. Ya el hecho de ser sistémico tiene que tener alguna relación con algo más. Es un concepto que tiene que ver mucho con este concepto que voy a poner ahora en la pantalla. El concepto de tecnología instruccional. Y ese concepto se deriva producto de una deliberación, una discusión en el seno de un evento en ese año 95, promovido por la AEST, que no es otra que la Asociación para la Educación, la Comunicación y Tecnología, con sede en los Estados Unidos de América. Y ellos apuntan en la dirección de que la tecnología instruccional es la teoría y la práctica del diseño, el desarrollo, la utilización, el manejo y la evaluación de los procesos y recursos para el aprendizaje. En la siguiente lámina vamos a ver cómo este concepto deriva varios dominios de acción. Fíjense los dominios de acción de la TI, que no es otra que la tecnología instruccional. El dominio 1 lo tenemos hacia abajo y a la izquierda es el dominio del diseño, que es la esencia de esta presentación. El dominio del desarrollo, el dominio de la utilización, el dominio del manejo y el dominio de la evaluación. Y en ese rectángulo del dominio diseño conseguimos el diseño de sistemas de instrucción, diseño del mensaje educativo, el diseño de la estrategia de instrucción, el cómo hacer para que el estudiante aprenda y las características asociadas a la persona que aprende. Hasta entonces y hasta muy pronto.